Hable. Bien, le preguntaba a Freddy y le decía también a usted y a la Ahora audiencia. sí. Las primeras civilizaciones que se originaron precisamente ahí en Oriente. Ahí está la Mesopotamia, los mismos egipcios, está China y está la India, que están todos en el continente asiático, excepto, excepto Egipto, que está en el continente africano. Pero ahí fue que se originaron esas primeras civilizaciones, esos primeros pueblos. Ese territorio ahí, donde está hoy en día Israel y donde está Palestina, ese era un territorio de tribus nómadas, porque ahí no habían, ahí en ese lugar, cuando ya estaban en Mesopotamia desarrollándose algunas ciudades, los acadios, los asirios, los sumerios, que se estaban desarrollando en Mesopotamia, ahí esa parte ahí que es hoy en día Israel, Palestina, eso era como vamos a decir, como una una zona de tránsito donde las tribus nómadas que con el tiempo también se fueron asentando ahí en ese espacio. Entonces, la pregunta mía es, nosotros conocemos un poco de la historia bíblica que habla de Israel. Que habla de Israel, comienza con Abraham, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo he leído que ahí en ese espacio también había unas tribus filisteas. ¿Ustedes se acuerdan de este señor, de David, cuando mató al gigante Goliat, un filisteo? ¿Ustedes se acuerdan de Sansón, cuando acabó con lo que sé yo cuánto ahí? Filisteo también. Esos filisteos están ahí. No sé, yo quiero que Freddy me aclare si quién llegó primero, si llegaron los israelitas o llegaron los filisteos a ese espacio, a ese territorio ahí. Porque ellos están peleando, entre otras cosas. Gaza es la franja que le dije ahorita, 75 kilómetros de tierra, y está dividida. Actualmente Gaza está dividida, los palestinos tienen una parte y los israelitas tienen otra parte. Pero la capital de Israel, que es Jerusalén, la capital de Israel, que es Jerusalén, los palestinos tienen una parte de esa capital. Creo que la parte oeste, O sea, la parte oeste, la capital de Israel es Tel Aviv. no, la capital oficial Tel Aviv es la ciudad más importante de Israel, pero la capital donde ellos tienen la sede del gobierno, que la trasladaron ahora en el gobierno este de Donald Trump, que Donald Trump también intervino y le dio el apoyo. Y que parte de la guerra que tienen es por eso. Entonces, la pregunta es, para que la gente entienda, hay un problema ahí por territorio, el problema de ellos ahí por tierra. Ahora, ¿quiénes llegaron primero ahí? ¿Llegaron los palestinos o llegaron los israelitas? Preste atención. ¿Quiénes llegaron primero? Lo primero es que el nombre de Palestina es en honor a los colonos filisteos. O sea, a los que primero estaban en la tierra que luego se denominó, después de Filistea, se denominó Canaán. Y vamos a ver por qué. Lo primero es que cuando Israel, 400 años después de estar cautivo en Egipto, ellos toman la tierra a través de una batalla que libró Josué. Josué, ten en cuenta esa historia en el capítulo 1. Ahí está la destrucción de Jericó o de Jericó. El punto es de que esa tierra estaba habitada por filisteos y por gigantes. De hecho, que cuando Josué mandó espía para investigar cómo estaba la tierra, por dónde iban a invadir, encontraron que habían unos gigantes que ellos, delante de ellos, parecían langosta. Ellos le dieron a Josué que ellos no iban a poder invadir ese terreno. El punto es que Josué invade y ellos toman parte de la tierra que eran de los filisteos, porque no la tomaron por completo, sino que convivían con los filisteos hasta que fueron y despoblaron por completo a los colonos. Entonces, lo primero es que tenemos que remontarnos al año cero. Abraham es descendiente de Sem. Al año cero, pero no después de Cristo. No. Al año cero, cero, cero. Sí. Al verdadero año cero. Al verdadero año cero. Exacto. Abraham es descendiente de Sem, de uno de los hijos de Noé, sobre quien Noé declara una bendición. ¿Qué sucede? Noé se emborrachó y un hijo de Can, llamado Canaán, cuando Noé se despertó de su borrachera, él lo maldijo con la siguiente maldición. Le dijo, tú vas a ser siervo, Canaán, en las tiendas de Sem. O sea que el nombre luego de Canaán es puesta por un nieto de Noé, hijo de Can, quien había visto la desnudez en Israel, y dentro de los judíos está prohibido que un padre
o un padre se desnude delante de su hijo, que un hijo pueda ver la desnudez de su padre. Esto es contado como pecado. Eso fue lo que pasó con Can, pero por la maldición que cayó sobre Can, por descendencia, cayó sobre su hijo Canaán. El punto es que la tierra de Canaán lleva el nombre de Canaán por el nieto de Noé, que a su vez ese terreno le pertenecía a Sem. Entonces Abraham es descendiente de Ibrit, que de ahí que se le dice Abraham el hebreo. Eber, el descendiente directo de Sem. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una familia, tenemos a Abraham, que vive con Sara, no tenían hijos, luego tuvieron un hijo llamado Isaac, pero ¿qué sucede? Antes de llegar a Isaac, Sara le cedió la esclava Agar, su esclava Agar. Abraham le dijo, bueno, ya tú tienes casi 100 años, y yo estoy cerca de los 90, yo te voy a dejar mi esclava para que tú le dejes tu herencia a alguien. ¿Qué sucede? Lo hicieron así, Agar salió embarazada, tuvieron un hijo llamado Ismael. ¿Qué sucede? Posteriormente, 20 años después, Sara, que era estéril, sale embarazada milagrosamente, y ahí nace Isaac. Y desde entonces, Ismael se sentía atacado, ¿por qué? Porque al que le pertenecía realmente la herencia era Isaac. ¿Por qué? Porque Ismael era hijo de una esclava. Entonces, Sara le dijo a Abraham que tenía que sacar a esa mujer y a su hijo de su casa y de su propiedad. Y Abraham lo hizo a sí mismo y sacó a Agar al desierto, la mandó sin nada, con un bultico, algunas provisiones y para afuera. Y desde entonces inicia la guerra, que Ismael ataca a Isaac y odia a Isaac. Entonces, los judíos actuales son descendientes de ¿quién? De Isaac. Y los palestinos actuales son descendientes de Ismael. Y ahí nace la guerra. Son hermanos de padre. Ahora, ¿quiénes se quedaron en la tierra? Los que se quedaron en la tierra fue la parte de Isaac. Porque la parte de Ismael, la parte de los palestinos, se fueron retirados al desierto. Entonces se quedaron ahí ¿quiénes? Abraham y su familia. Entonces, desde ahí empieza la guerra. Entonces, ¿a quién le pertenece la tierra? Realmente, legalmente, la tierra le pertenece a Isaac. Y ahora está a través de los judíos que actualmente están viviendo en esa tierra. Pero lo que yo quiero que nuestros oyentes comprendan, de que dentro de Israel no hay conflicto, hay una convivencia armoniosa entre judíos y árabes, porque son hermanos de padre y ellos así mismos se perciben. Ahora, nosotros desde afuera lo percibimos a ellos como enemigos. Lo que hay es grupos como el grupo Hamas, que son grupos radicales, como también dentro de los judíos están los judíos radicales ultra ortodoxos, que ni siquiera los mismos judíos que son seculares, ellos lo soportan. De hecho, los judíos ultra ortodoxos no aceptan ninguna dádiva del gobierno, porque ellos dicen que solamente van a aceptar el gobierno del Mesías. Le estoy diciendo que dentro de Israel hay una situación con los mismos judíos, pero los árabes viven tranquilos dentro de Israel, no tienen conflicto, viven bien. Es un problema de grupos extremistas. Yo creo que nuestros oyentes lo comprendan. Freddy, pero ok, yo entiendo esa parte. Hay grupos extremistas, grupos yihadistas que son como el grupo Hamas. Pero cuando el grupo Hamas ataca y bombardea a Israel, ¿tú sabes quién se pronuncia en Palestina? Su primer ministro. Y da unas declaraciones prácticamente apoyando el bombardeo. O sea que uno sabe que hay grupos ahí extremistas que son los que viven que nunca han estado de acuerdo con primero con la liberación de Israel. Son gente que tienen una historia de que nunca han estado de acuerdo con nada de lo que se hace ahí. Son grupos extremistas, hay gente que no está de acuerdo nunca con nada. Entonces, usted dice que deberían de unirse el primer ministro de Palestina es que el primer ministro de Palestina, en las declaraciones que yo vi en el periódico, dice que él apoya el bombardeo. Por eso es que Israel le declara la guerra, porque ya no es un asunto se le atribuye al grupo Hamas, a los yihadistas, pero el primer ministro de Palestina, que tiene un ejército, es el primero que dice, no, estamos de acuerdo, hay que bombardearlo, porque nosotros estamos cansados ya de ser esclavos y de que no maltraten. O sea que el pleito entre esos dos hermanos, Israel y Palestina, eso va para largo. Y dicen que Irán está detrás de Palestina también, apoyando a Palestina. Claro, porque ellos son árabes también. Que las naciones, las potencias, por ejemplo, Reino Unido y Estados Unidos, a quien apoyan es a Israel. Sí. Es Israel, porque Estados Unidos e Israel
son, vamos a decir, son hijo y padre. Israel, Estados Unidos ha tenido presidente como el mismo Obama, que Obama no tenía como una definición clara de apoyo, pero el señor este que tuvo ahí, del partido republicano, Donald Trump, ese señor le dio un apoyo que volvió a estrecharle la mano a Israel y a decirle a todo el que quedaba por ahí cerca, a los sirios, a los palestinos, nosotros estamos aquí, protegemos a esa gente. Porque bueno, Israel está en medio, tú sabes, como te dije ahorita, Israel está en medio de los egipcios y de los sirios, y de los palestinos por otro lado, y de Irán por otro lado. Israel está en el medio ahí, pero como dije al principio, Israel es un país, Freddy, que ha leído más la Biblia y conoce la historia de ese pueblo. Es un país que Israel no ha perdido guerra. No te estoy hablando de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Después que Israel se independizó en el 48, lo atacó Egipto, lo atacó Siria, lo atacó Irán, lo atacó Palestina, y ellos ganaron. De hecho, en la guerra sin ejército ganaron. En la guerra de los 6 días fue de sorpresa. La guerra de Yom Kippur también fue de sorpresa. Y aún siendo de sorpresa, ellos terminan ganando. Ellos terminaron ganando. Sí. De hecho, 10 egipcios contra un judío. O sea, ¿cómo se le dice a eso? La estadística. O sea, la comparación. Como pero decía, aquí, en número ellos lo superan. Pero y como que Israel termina ganando. Como decían los espartanos. 300 contra 10.000. Así mismo. Y Leónidas dijo, no, está porque bien, se considera que un soldado judío, vamos a darle, un soldado judío vale más que 10 soldados de cualquier otra nación que están sumamente preparados. ¿Tú sabes cuántos en una ocasión, un conflicto que hubo entre Israel y Palestina, por un ciudadano de Israel, por un judío de eso, ellos lo negociaron como por 1,000 y pico de palestinos? O sea, te voy a soltar 1,000 y pico, suéltame ese solo. O sea, los israelitas, Freddy, yo entiendo, Freddy, dice que los israelitas son gente de paz, pero están bien preparados. Hasta que los luchan. Ellos le han y todos los premios Nobel son de ellos, porque ellos fueron los que hicieron el micrófono, el WhatsApp, el Facebook, el televisor, todo. Los judíos. No, son los judíos, sí, tienen una industria tecnológica muy desarrollada. Bueno, yo creo que por hoy, porque segunda parte. El programa tú tienes que dividirlo en dos, yo creo. Aquí vamos a traer Freddy con el asunto del Papa y los homosexuales. Yo voy a traer gente para ponerle ahí atrás, Freddy, para volver a discutir ese tema, porque los casi oyentes se van a quedar con la boca abierta. No, Freddy, tú sabes que Freddy tiene unos conocimientos de la Biblia que nosotros no lo tenemos. No. Freddy es maestro. Hay que traerle a alguien que le haga la cuenta. Freddy es maestro y no maestro de escuela bíblica. Bueno, Freddy ha dado clases en universidad de teología. Yo estoy leyendo la Biblia desde muy temprano, leyendo activo, y realmente yo no encuentro un espacio en la Biblia donde Jesús rechace a nadie. Todo lo contrario, Jesús, la gente le seguía porque él recibía a todos. Y de hecho, a Jesús lo persiguen porque él está en la casa de un publicano. Que de hecho, pecador y publicano, cobrador de impuestos, son la misma palabra dentro un contexto religioso. O sea que un publicano, un cobrador de impuestos, era considerado como un hombre malo. Y Jesús lo acusan porque está en la casa de Zaqueo. Y también porque permite que una mujer prostituta le lave los pies con perfume, con su cabello. Y dicen, pero ven acá, si este fuera realmente profeta, ¿no se daría cuenta quién está delante de él, que es una mujer prostituta? O sea, al Mesías nunca rechazó. ¿Por qué él no rechazó a la prostituta? ¿Por qué no rechazó al publicano? A la que encontraron pecando también. Nunca rechazó a Judas, que era ladrón. Nunca lo hizo. Dijo, maestro, tú eres que le va a dar la primera pedra. Claro, nunca lo hizo. Y él no la... Yo creo que la iglesia debe de actualizar su forma de evangelizar. En el sentido de que no hay necesidad de hablar de homosexualismo si usted invita a un homosexual a su iglesia, porque él más que tú sabe que eso no está bien. Él lo sabe. Él lo que necesita es amor. Y eso es lo que tú tienes que darle. No trates de cambiarle, dale amor. Ese es tu trabajo. Bueno, lo bueno es que él por lo menos reconoce que eso no está bien. Eso es lo que he dicho. Y el Papa también lo dice también. El Papa Francisco también. Bueno, pues entonces casi Radio Show se va a despedir.